Iniciamos el siglo X de la historia del cristianismo, una de las etapas más oscuras y turbulentas de la Iglesia. Fue un tiempo marcado por la decadencia moral, la corrupción y la interferencia política en la vida espiritual, al punto de ser llamados por algunos historiadores la era de la pornocracia o el siglo de hierro. Sin embargo, incluso en medio de este panorama sombrío, la fe no se extinguió. Dios seguía obrando en silencio, preparando los corazones, y las estructuras de siglos después permitirían una profunda renovación. Este nuevo capítulo de nuestra serie nos invita a mirar sin miedo los momentos más difíciles de la historia eclesial, para descubrir cómo la luz del Evangelio nunca dejó de brillar, aunque a veces fuera solo por una pequeña llama en la oscuridad. Quédate hasta el final para que no te pierdas los hechos impensables ocurridos en este siglo. El siglo X ha sido calificado por muchos autores como una etapa nefasta dentro de la cristiandad. Fue una época donde el papado cayó bajo el control de familias nobles romanas, donde la inmoralidad y la simonía se extendieron entre muchos clérigos, y donde la autoridad espiritual se vio subordinada a los intereses políticos y familiares. La expresión pornocracia, gobierno de las concubinas, alude al dominio que ciertas mujeres poderosas ejercieron sobre los pontífices, manipulando decisiones e influyendo en los destinos de la Iglesia. Pero también se le llama el siglo de hierro, una metáfora del endurecimiento moral y espiritual que caracterizó estos años. Y sin embargo, aún en medio de tanto desorden, la providencia no abandonó a su Iglesia. Surgieron monasterios que mantuvieron viva la oración y la cultura, y lentamente comenzó a gestarse una reforma que florecería en el siglo siguiente. Este siglo nos enseña que ni las tinieblas más densas pueden apagar la luz de Cristo. Comenzamos. Número 1. Un siglo de papas efímeros y crisis moral. Durante el siglo X se sucedieron 23 papas, muchos de los cuales ocuparon el trono de Pedro por periodos muy breves, meses, semanas e incluso días. Esta rápida sucesión revela la profunda inestabilidad y la deformidad espiritual que afectaba al pontificado. La autoridad papal, antes símbolo de firmeza y guía, se vio manchada por ambiciones políticas, traiciones y el peso de las familias romanas que controlaban la ciudad eterna. Número 2. El dominio de la familia Teofilacta, Teodora y Maroxia. Entre esas familias corruptas destacó la de Teofilacto, su esposa Teodora y sus hijas, especialmente Maroxia, quienes ejercieron un dominio perverso sobre Roma y sobre el mismo papado. Teodora, mujer de inmensa influencia y escandalosa vida, fue amante de papas y madre de pontífices. Su hija Maroxia heredó su poder y su ambición. Intrigas, sobornos, prisiones y asesinatos formaron parte del entramado que convirtió al Vaticano en un campo de luchas mundanas. A esta época se le denominó la pornocracia, el gobierno de las pasiones sobre la santidad, una herida profunda en la historia de la Iglesia. Número 3. Papas envenenados y misteriosas desapariciones. Los anales de este siglo relatan cómo varios papas fueron envenenados, depuestos o desaparecidos misteriosamente, víctimas de conspiraciones palaciegas. Ningún lugar parecía seguro, ni siquiera la tumba de San Pedro. La cátedra de Roma se transformó en un símbolo de fragilidad humana, recordando cuán lejos puede caer el hombre cuando el poder sustituye al servicio. Número 4. La decadencia moral del clero y la pérdida del testimonio. El espíritu de corrupción no se limitó a Roma. Muchos miembros del clero, obispos, abades y sacerdotes cayeron en una vida de lujos, concubinato y negligencia espiritual. La formación teológica era casi existente y los cargos eclesiásticos se compraban o se heredaban como títulos nobiliarios. El escándalo y el mal ejemplo alejaron a muchos fieles y la vida cristiana parecía apagarse entre los pueblos. Fue un tiempo de eclipse de la santidad visible, donde el testimonio evangélico casi desapareció, aunque en el silencio de los monasterios aún ardía la llama de la fidelidad. Número 5. Los monasterios como refugio de pureza y oración. En medio del caos moral y político, los monasterios se convirtieron en islas de luz. Las comunidades monásticas, especialmente las que seguían la regla de San Benito, mantuvieron viva la oración litúrgica, la copia de manuscritos y la educación cristiana. Allí se resguardaron la fe, la cultura y el sentido de lo sagrado. Fue en este ambiente donde comenzaría a gestarse el espíritu reformador que luego daría origen a Cluny, semilla de la restauración espiritual del siglo XI.
Número 6. Invasiones y amenazas externas. Mientras Roma se debatía en su miseria interna, Europa sufría también los golpes de la historia. Vikingos, sarracenos y magiares asolaban pueblos enteros. Iglesias y abadías eran saqueadas, los monjes martirizados y el terror parecía no tener fin. Sin embargo, en esa misma fragilidad, los pueblos comenzaron a mirar de nuevo hacia Dios, buscando protección y sentido. De esa angustia surgiría una nueva devoción al poder de la cruz y a la intercesión de los santos. Número 7. La figura del Papa Juan XII, el culmen del escándalo. Entre los pontífices más tristemente célebres de este siglo se encuentra Juan XII, nieto de Maroxia, elegido papa con apenas 16 años. Su pontificado fue un escándalo abierto. Convirtió el Laterano en un lugar de banquetes, corrupción y pecados públicos. Su vida desenfrenada provocó indignación incluso entre los más poderosos, hasta que fue depuesto por el emperador Otón I. En él se refleja la decadencia extrema del papado, pero también el inicio de una reacción, la necesidad urgente de una reforma moral. Número 8. La intervención del Imperio Germánico, Otón I y la restauración del orden. Frente al desorden romano, el emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico asumió la misión de restaurar la autoridad pontificia y moral. En el año 962 fue coronado por el Papa Juan XII, iniciando el Imperio Romano Germánico, que intentó devolver estabilidad a Europa. Aunque su intervención fue política, sirvió como instrumento providencial para detener el caos y preparar el terreno para la reforma eclesiástica posterior. Dios, una vez más, actuó a través de los acontecimientos humanos, incluso en los más imperfectos, para conducir a su iglesia hacia la purificación. Número 9. En 905, Navarra se convierte en reino independiente. Tras la desintegración del poder carolingio, la región de Navarra, situada al norte de la península ibérica, consolida su autonomía. Se forma el reino de Pamplona, que pronto será conocido como el reino de Navarra, como una identidad cristiana fuerte frente a los reinos musulmanes del sur. Este nuevo reino será un importante bastión en la reconquista y un foco de la cultura cristiana. Número 10. En 930, Islandia es reino independiente. En los confines del norte europeo, los colonos vikingos fundan en Islandia una sociedad libre y ordenada. Se establece el Alþing, uno de los parlamentos más antiguos del mundo, que refleja una organización política avanzada para su tiempo. Aunque el cristianismo aún no se ha arraigado, ya hay contactos con misioneros provenientes de Noruega y las Islas Británicas. Número 11. Inicio de la evangelización de los húngaros. Los magiares, establecidos en la cuenca del Danubio, comienzan su proceso de conversión al cristianismo. Las primeras misiones fueron enviadas por los monjes de Baviera y de Italia. Este proceso, iniciado hacia mediados del siglo X, preparó el camino para el reino cristiano de Hungría, que surgiría poco después bajo el régimen de San Esteban. Número 12. En 953, Constantinopla del Imperio Bizantino es el centro cultural del mundo por esos años. El Imperio Bizantino vive una nueva etapa de esplendor bajo la dinastía macedónica. Constantinopla es el corazón de la cristiandad oriental. Su arte, su tecnología, su arquitectura y su liturgia alcanzan una magnificencia sin igual. Las escuelas teológicas y los monasterios bizantinos conservan el saber antiguo y lo funden con la fe cristiana, irradiando cultura a todo el oriente europeo. Número 13. En 957, la princesa Olga de Rusia se convierte al cristianismo. Olga, regente del Principado de Kiev, realiza un viaje a Constantinopla y recibe el bautismo de manos del patriarca. Su conversión personal marca un hito espiritual en la historia de los pueblos eslavos. Aunque su hijo permaneció pagano, su nieto Vladimiro I culminará más tarde la conversión de toda Rusia. Olga será venerada como santa en la Iglesia Ortodoxa. Número 14. En 975 los árabes son expulsados del sur de Francia. Los ataques musulmanes provenientes de la península ibérica, que durante décadas habían devastado el sur de Francia, son finalmente repelidos. Con la victoria cristiana se restablece la paz en Provenza y se consolida la presencia cristiana en Europa Occidental. Este triunfo será símbolo del avance de la cristiandad frente al Islam.
Número 15. En 980, el noruego Erik el Rojo explora y coloniza la isla de Groenlandia. El explorador vikingo Erik el Rojo zarpa desde Islandia y funda asentamientos en Groenlandia. Aunque su empresa tuvo motivos de exploración y supervivencia, sus descendientes serán fundamentalmente para la expansión del cristianismo en tierras nórdicas. Su hijo, Leif Erikson, será uno de los primeros exploradores cristianos que el continente americano décadas después de Colón. Número 16. En 989, Rusia se convierte al cristianismo. El príncipe Vladimiro I de Kiev, nieto de la princesa Olga, adopta oficialmente la fe cristiana y se impone a su pueblo. Envía emisarios a Constantinopla y recibe el bautismo junto con su corte. Este acontecimiento transforma la historia del Oriente Europeo. Nace la Iglesia Ortodoxa rusa, heredera de la espiritualidad bizantina. Número 17. En 995, el cristianismo es aceptado en Noruega. El rey Olaf impulsa la conversión de su pueblo, destruyendo templos paganos y fomentando el bautismo masivo. A pesar de la resistencia, la fe cristiana echa raíces y se consolida más tarde con San Olaf, el rey mártir que unificará espiritualmente Noruega bajo la cruz. Número 18. En 996, Gregorio V es nombrado el primer papa alemán y en 997 se completa la evangelización de Hungría, comenzada en 942. El Papa Gregorio V, sobrino del emperador Otón III, se convierte en el primer pontífice germano, reflejo de la creciente influencia del Sacro Imperio Romano Germánico sobre Roma. Bajo su pontificado, culmina la evangelización de Hungría, consolidando la conversión del pueblo magiar. En torno al año 1000, el rey Esteban I recibirá la corona bendecida por el Papa, fundando oficialmente el reino cristiano de Hungría. Número 19. Sínodo de Sutri, final del siglo oscuro del pontificado, en 1046. Aunque la decadencia moral y política del papado se prolongó durante buena parte del siglo X, su cierre simbólico llega con el Sínodo de Sutri, en el año 1046. En esta asamblea, presidida por el emperador Enrique III, se depusieron 3 papas rivales y se restauró el orden eclesial. Este acontecimiento marca el fin del siglo oscuro del pontificado y abre paso a una profunda renovación espiritual y disciplinaria que florecerá en el siglo XI, especialmente con la reforma de Cluny. Número 20. La Edad Media en su punto central. El siglo X ocupa un lugar central dentro de la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde el siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, hasta mediados del siglo XV, caída de Constantinopla en 1453, o el descubrimiento de América en 1492. La etapa antigua hasta el siglo VI, marcada por la expansión y consolidación del cristianismo dentro del Imperio Romano. La Edad Media, desde el siglo VI hasta el XV, tiempo de monacato, evangelización y formación de reinos cristianos. La Edad Moderna, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII, con la Reforma, el Renacimiento y la expansión europea. Edad Contemporánea, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Número 21. Así, el siglo X representa la mitad del camino medieval, una época de transición entre la oscuridad política y el renacer espiritual. A pesar de las sombras que cubrieron la Iglesia durante este siglo, Dios no abandonó a su pueblo. En los monasterios, la oración permaneció viva. Santos ocultos y comunidades fieles intercedieron silenciosamente por la purificación del cuerpo eclesial. Como enseña San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El siglo X, lejos de ser un tiempo perdido, fue un crisol de purificación en medio de la decadencia, donde germinaba la semilla del cristianismo. Hemos concluido con este siglo y con él los primeros 10 siglos que enlazan la Edad Antigua con la Edad Media en la historia del cristianismo. Ha sido un recorrido lleno de luces, desafíos y grandes transformaciones en la fe. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuáles considera que fueran los 3 acontecimientos más relevantes de estos 10 siglos? Aquellos que más aportaron al desarrollo del cristianismo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me encantará leerte y compartir contigo tus conclusiones. Fuentes revisadas para este video, todas las de los siglos anteriores,
que son El papado de la historia de la Iglesia de Francisco García Bazán, Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero, 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda, y Wikipedia, que no te la cuenten, Padre Javier Olivera Rabasi, Historia del cristianismo, Asiprensa, Catholic.net, Catecismo Romano. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta serie y descubre cómo el cristianismo fue modelando la historia siglo tras siglo.